más allá de las montañas del fin del mundo, donde incluso los mapas del viejo mundo se desdibujan y las estrellas adoptan nombres que ningún hombre occidental ha osado pronunciar, se alza una tierra tan vasta como legendaria, tan antigua como el tiempo mismo. Es el Gran Cathay, el Imperio Celestial, el corazón palpitante del lejano oriente. Allí el cielo y la tierra no son fuerzas abstractas, sino voluntades vivientes. El emperador dragón, una divinidad y monarca, rige con sabiduría insondable desde los cielos, y sus hijos, los dragones terrenales, gobiernan cada rincón del imperio con poder, majestuosidad y propósito. A través de ellos fluye el equilibrio eterno del yin y el yang, las energías sagradas que moldean tanto el destino de los hombres como la danza de las propias estrellas. Sus ejércitos, una marea de acero, pólvora y hechicería, marchan al compás de tambores sagrados y bajo la mirada protectora de estatuas vivientes. Sus magos canalizan los vientos con tal precisión que incluso los sabios de Ulthuan guardan silencio ante su poder, y sobre todo ellos se alzan las máquinas del cielo, linternas flotantes y juncos aéreos con brújulas de guerra. Esto es el Gran Cathay. Muy buenas, enanos de Karaz-a-Karak, señores de Ulthuan y sirvientes de la rata cornuda. Os habla Warhammer Historia. Recordaros, chicos, darle like y suscribiros. Y si estáis en YouTube ya os podéis hacer miembros del canal por tan solo €1, chicos, que no es nada para apoyar este proyecto, como nuestros hermanos de batalla, Daenerys, Dragón Azul y Daniel, la trípede, que ayuda a este proyecto. Muchísimas gracias a los tres. También, como no, siempre saludar a la gente de plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podimo, etc. Un saludo muy grande a todos los que estéis ahí. Hoy vamos con un vídeo sobre Warhammer Fantasy. Hoy vamos a hablar del grandioso y maravilloso Cathay, los chinos de Warhammer Fantasy. Una facción que yo, la verdad es que desconocía un poco bastante, porque siempre me dejó llevar más por tema del Imperio, Bretonia y más que irme a ejércitos orientales. Pero he de reconocer que me ha gustado mucho, ¿vale? Decir que es un vídeo un poco extenso, porque la historia está guay, pero también es un poco corta, pero vamos a hablar de cómo es Cathay en general durante buena parte del vídeo, y como habréis deducido, muchas ciudades, etcétera, tienen nombres chinos, ¿de acuerdo? Así que no sé si mi pronunciación va a ser la mejor, obviamente, ya que no hablo chino en mi vida, pero espero que se entienda, ¿de acuerdo? Es un vídeo muy interesante, muy denso en ese sentido, porque es muchísima información de que si sois muy frikis de lo que viene siendo el mundo de Warhammer, yo creo que os va a molar, porque son cosas que no te aportan nada, pero que mola saberlos a la gente que nos gusta, como soy yo y soy mucha gente. Así que bueno, dejando esta presentación tan larga, vámonos directamente a Cathay. Más allá del confín del mundo conocido, donde las montañas del fin del mundo se alzan como colosos dormidos, y tras cruzar la inhóspita tierra de las calaveras, más allá incluso de las sombrías montañas del luto y las infinitas estepas orientales, yacen las tierras aún no holladas por el pie del hombre occidental. Un único sendero serpentea hacia el este desde el corazón del viejo mundo, una arteria legendaria conocida como la Ruta de la Seda en los puertos de Occidente, y como la Ruta del Marfil por los puertos de Oriente. Atraviesa las llanuras salvajes y los páramos sin nombre, llevando a los osados hasta los umbrales de una tierra envuelta en el mito, el enigmático y majestuoso reino del Gran Cathay. El fulgor de la Ruta de la Seda brilla como una promesa tentadora para los gremios de mercaderes de Tilea, para los burgomaestres del Imperio y para los carabineros de las arenas de Arabia. Pero el viaje es una odisea plagada de horrores, bandidos implacables, jinetes nómadas y las interminables hordas del temido Hobgoblin, cuyos estandartes ondean en las frías brisas de la estepa. Se dice que solo una caravana de cada 10 sobrevive al periplo sin sufrir pérdidas. Los pocos que regresan cuentan historias que rozan lo increíble. Págodas que centellean como fuego bajo el sol, ejércitos sin fin a mando de déspotas cuyas órdenes son ley divina, especies tan raras que embriagan los sentidos, sedas que fluyen como el agua líquida entre los dedos y porcelanas pintadas con escenas de mundos que ningún occidental ha soñado jamás. Son ecos fragmentados de un imperio donde el tiempo se inclina ante la voluntad del emperador dragón. Narran también de ciudades construidas en jade, de templos suspendidos entre nubes,
donde los sabios escrutan las estrellas y anotan cada palabra pronunciada por el monarca celestial como si fueran mandatos de los dioses. Hablan de bestias imposibles, dragones que se deslizan como ríos vivos entre las nubes y colosales perros de piedra que custodian las miradas eternas en los umbrales sagrados de los templos del reino del dragón. Las crónicas traídas por estos viajeros hablan de miles, decenas de miles de guerreros marchando al unísono, de monjes que pueden extinguir la vida con un simple toque, y de tribus de guerreros mono que habitan las cimas ocultas de las montañas del cielo, donde ningún hombre común osaría escalar. Aunque muchos creen que tales relatos son mera fantasía, la magnificencia del imperio del dragón celestial no puede ser descartada con facilidad. Hasta que las rutas hacia el este sean domadas y seguras, Cathay seguirá siendo un reino de leyenda, un espejismo dorado en el horizonte de la imaginación occidental. Pero no todo lo que leemos es mito. En tiempos pasados, el lejano oriente y el viejo mundo han cruzado sus destinos. Un nombre resuena entre los registros de los eruditos: Armanda de Pantaleon, comerciante tileana y ferviente devota de Mercopio, dios del comercio. Inspirada por las gestas de Marco Colón, intentó traer una maravilla de Cathay a los reinos occidentales: el papel moneda, ya usado por generaciones bajo el trono del emperador dragón. Aunque su empresa casi termina en tragedia, al despertar la cólera de un príncipe ignorante en las artes del oro invisible, su intento dejó una huella que ahora es imborrable. Hace muchos años atrás, ya existían dos seres de majestad inmortal: el emperador dragón Chen Yang y su consorte, la emperatriz lunar Kuai Yin. Ancianos más allá de la comprensión, antiguos incluso antes del primer amanecer, su existencia precede la llegada de los antiguos y los grandes cambios que estos infligieron al mundo. Y si bien los antiguos alteraron el curso de los ríos celestes y acercaron el planeta al sol, creando un clima inhóspito para los dragones primordiales, los grandes celestiales no se extinguieron, simplemente durmieron y esperaron su momento. A los ojos del emperador dragón, la llegada del caos fue una consecuencia inevitable de la arrogancia de los antiguos, quienes osaron perturbar el equilibrio eterno. El caos no era una maldición inevitable, sino el eco de una intromisión insensata. En una era en que la memoria de los mortales apenas puede rozar, el emperador descendió de los cielos y unificó a los pueblos dispersos del lejano oriente, dando forma al imperio celestial de Gran Cathay. Junto a su emperatriz lunar, caminó entre mortales, guió su destino y levantó maravillas más allá de todo relato. Fue entonces cuando el gran bastión se alció como un titán dormido en la frontera del mundo, una muralla colosal para resistir el aliento corrupto del caos. Y fue entonces también cuando los primeros centinelas de terracota cobraron vida, custodios eternos de la muralla y del sueño catayano. Hoy los soberanos celestiales reposan en las alturas de la ciudad celestial, suspendidas sobre los techos dorados de Wei Yin, como constelaciones vivas observando el devenir del mundo. La administración cotidiana del imperio ha sido confiada a sus 5 hijos dragón, encarnaciones de su voluntad y a una nobleza humana diligente y temerosa. Pero incluso los seres eternos pueden desaparecer. Durante casi 4 siglos, de 1999 al 2387, los emperadores celestiales abandonaron su trono sin dar explicación. El imperio se fragmentó, los hermanos dragón guerrearon entre sí, y las tierras de Cathay se llenaron de caos y traición. Fue en ese vacío que el rey mono, astuto y siempre ambicioso, intentó reclamar el trono dorado de la ciudad celestial. Solo la sombra de un mal mayor pudo unir a los hijos del dragón. Y cuando todo parecía perdido, la luna volvió a brillar sobre Cathay, y el rugido ancestral del dragón resonó nuevamente por los valles. Los emperadores habían regresado. Su poder es descomunal. Magia pura fluye por sus venas, comparable en magnitud a los mismos dioses élficos humanos. Pero ellos no son dioses, no nacieron del pensamiento de los mortales ni del reino del caos. Son más antiguos que Sigmar, que Asurian, que todos los ídolos esculpidos por las razas menores, y por ello no buscan adoración, simplemente la obediencia. En Cathay, la religión organizada es una rareza. El pueblo común honra a sus antepasados y mantiene pequeños santuarios en los hogares, pero en los palacios dorados no hay altares a deidades, solo el eco solemne del poder absoluto. Porque hablar mal del emperador o de la emperatriz no es herejía,
simplemente es una sentencia de muerte ejecutada no por inquisidores, sino por el propio pueblo. Se dice que el emperador dragón está vinculado en cuerpo y alma al gran bastión y que sus pensamientos fluyen por las piedras y los portales de aquella obra colosal. Su afinidad con el saber de los cielos, el viento de Azir, es tan profundo que los astrománticos de Katai lo veneran como un maestro de los cielos y aprenden a leer el destino en las estrellas siguiendo su ejemplo. Las crónicas del Imperio Celestial de Katai, aunque poco comprendidas por los sabios del Viejo Mundo, se han preservado en fragmentos, versos y leyendas transmitidas a lo largo de milenios. Por razones de coherencia, se ha adaptado esta cronología al sistema de calendario imperial, aunque los propios katayanos utilizan métodos de datación mucho más antiguos, vinculados a ciclos celestiales y eras del dragón. En el año menos 2750, una llama cayó en el cielo. Un titánico meteorito de piedra de disformidad desgarró los cielos sobre Katai, estrellándose en medio de las tierras de las tribus ogros que osaban desafiar el poder del Imperio Celestial. La tierra se quebró, el fuego lo devoró todo. Cientos de miles de ogros fueron aniquilados, sus gritos sofocados bajo el peso del cataclismo. Y cuando por fin se disipó la polvareda, unas colosales fauces de piedra surgieron del cráter, colmadas de dientes tan largos como montañas. Algunos dicen que fue el castigo de los dioses del caos, otros que los astrónomos de Katai llamaron al juicio desde las propias estrellas. Hacia el año menos 1800, bajo el cielo de un mundo en guerra, el emperador dragón y la emperatriz luna descendieron en forma humana y con voluntad divina unificaron a las tribus del lejano oriente. Así dio inicio al Imperio Celestial de Gran Katai, el bastión de la armonía, y para defenderlo ordenaron la construcción de una maravilla sin igual, el Gran Bastión, también llamado la espina dorsal del dragón. 400 metros de altura, una muralla sin fin, férrea, una línea que el caos no puede pasar. En el año menos 1666, la tierra tembló. Las montañas del fin del mundo se estremecieron en furia telúrica, poniendo en peligro las fortalezas enanas y provocando el derrumbe de partes del gran bastión. Como chacales en la noche, las tribus del norte aprovecharon las brechas en el muro, y Katai sintió de nuevo el aliento del caos sobre su nuca. En el año menos 1450 a 1400, desde las profundidades del subsuelo, surgieron las ratas. Los Scavens, nacidos de la corrupción y la ambición, levantaron sus primeras fortalezas en los rincones oscuros del mundo. El moribundo Biscrin, herido por el fuego de un dragón, envió al clan Esir a Gran Katai. En las crónicas katayanas, su llegada fue narrada como el vómito de un gran dragón negro que duerme enroscado bajo la tierra de Katai. En el año menos 1200, el culto de Qianchi, conocido por los hombres del oeste como Zench, sedujo a los nobles de la ciudad de Bichai. Así, el rostro cambiante del caos envenenó la mente de la aristocracia katayana, plantando semillas de ruina en el corazón del imperio. En el año 1163 y menos 1152, el gran hidromante Nagash desató una guerra contra el Ejekara. Vampiros, muertos vivientes y abominaciones marcharon sobre las arenas. Aunque Katai se mantuvo distante, se hablaba de leyendas que hablan de hechiceros inmortales y eunucos que devoraban las almas. Algunos eruditos sugieren que los linajes perdidos de Lamia vagan ahora entre las sombras del Imperio Celestial. En el año menos 87, las arcas negras de los elfos oscuros surcaron las olas y asaltaron las costas del lejano oriente. Desde Nagaroth hasta los reinos exóticos, los hijos de la reina bruja llevaron la muerte y la esclavitud allí donde posaban la mirada. En el año 699, desde los reinos inmortales de Ulthuan, emisarios del rey Fénix cruzaron los océanos embravecidos para llegar a la corte del emperador dragón. Cargados de asombro, regresaron con sedas que fluyeron como agua, y jade reluciente como el alma del bosque, y especias que transformaban la respiración en fuego. Así nació el puente entre Oriente y Occidente. Los ogros, gigantescos y toscos, marcharon hacia el este. Descubren que los trofeos con cuernos que portan como símbolos de guerra son tesoros exóticos para los katayanos. La transacción da nombre a una nueva arteria comercial, el Camino del Marfil. El trueque se convirtió en leyenda en ese momento. En el año 1247, el explorador tileano Marco Polare alcanza las tierras sagradas de Katai. Sus pergaminos cargados de tinta y asombro revelan lo impensable. Scavens escarbando bajo la misma ciudad sagrada de Weijin. En el año 1310, la tierra tembló. El gran bastión se agrietó a través de sus heridas. Las tribus kurganas, los guerreros del caos,
Mamuts mutantes y príncipes demonios se derramaron por un mar de pesadilla. Los centinelas de terracota cayeron y se levantaron una vez más, luchando con cuerpos de arcilla para detener la marea caótica. En el año 2377, durante la larga y misteriosa ausencia de los emperadores celestiales, el rey mono tomó el poder, pactó con el clan Essin y comerció con las sombras. Pero al final el retorno del emperador no tardaría, y con él el juicio al gran mono. Y para terminar, en el año 2510, los capitanes élficos traen las noticias desde los confines del mundo. Señores de la guerra en Katai se rebelan contra el mandato del propio emperador. Las montañas ardieron y las ciudades temblaron, y el equilibrio de la armonía celestial pendió de un hilo durante esa época. Ahora hablaremos sobre el gobierno de Katai, cuyo trono no es ocupado por mortales, sino por entidades de pura magnificencia. El emperador dragón Chen Yang, el celestial entre los celestiales, y su consorte, la luminosa emperatriz lunar Kuai Yin. Ambos son dragones katayanos primordiales, seres inmortales que existían cuando la tierra aún respiraba hielo y las estrellas eran jóvenes. Su poder es inmenso, su sabiduría insondable. Sin embargo, rehúsan ser adorados como dioses, pues no nacieron del caos ni del pensamiento, sino del equilibrio eterno de la creación. Aún así, cuando caminan entre su pueblo, lo hacen adoptando formas humanas forjadas por magia ancestral, para que los mortales no se extravíen ante el fulgor de su verdadera esencia. En el viejo mundo muchos creen que han existido numerosos emperadores dragón a lo largo de los siglos, pero esto es un error, fruto de la ignorancia occidental. El emperador dragón es uno solo, eterno e inmutable, y los nombres distintos que figuran en los anales imperiales no son más que confusiones, reflejos rotos de una verdad demasiado vasta para ser comprendida por mentes externas. La administración del Imperio Celestial, sin embargo, no recae eternamente en el emperador y la emperatriz. Sus deberes se reparten entre sus descendientes, los dragones de Katai, hijos dracónicos nacidos del poder, la disciplina y la armonía. Ellos gobiernan 5 grandes regiones, cada una reflejo de una faceta del equilibrio sagrado del imperio. Miao Jing, el dragón de la tormenta, matriarca suprema y guardiana de la provincia del norte, reina de la inexpugnable ciudad bastión de Nangao. Su mirada es relámpago y su voluntad es tormenta. Zhao Ming, el dragón de hierro, señor de la alquimia y del fuego forjado, gobierna las provincias occidentales de Zhejiang, envuelto en rumores y gloria endurecida. Li Dao, el dragón del fuego, impone su férrea voluntad sobre las indómitas provincias del sur, donde la jungla se pliega ante su rugido. Jing Jing, el dragón del mar, almirante de la gran flota del dragón, reina sobre las provincias orientales desde el brillante puerto de Fuzhou, donde las olas susurran antiguos secretos. Y por último, el dragón de Jade, cuyo verdadero nombre es un misterio para todos, menos para los más sabios de la corte celestial. Rige desde Sang-Wu sobre las provincias centrales, centro neurálgico del imperio, donde la armonía se convierte en ley viva. El poder imperial no reside únicamente en sus soberanos. El imperio celestial es una danza de cortes y tradiciones cuyos centros de poder se entretejen como los hilos del telar cósmicos. Desde la corte del emperador dragón, donde reside nominalmente la familia imperial, hasta cortes menores como la corte del hierro o la corte del mono, cada una custodia un fragmento del orden katayano. No obstante, ninguna es tan influyente como la corte del dragón de Jade, o simplemente la corte de Jade, equivalentemente en autoridad a la corte celestial. La corte de Jade es el núcleo administrativo del imperio, una compleja y refinada red de burócratas, magos, eruditos y estrategas que mantienen en equilibrio la vasta maquinaria del estado celestial. Las provincias imperiales, que son el núcleo radiante del poder de Katai, estas tierras situadas en el noreste del vasto imperio, son gobernadas directamente por el emperador dragón y su consorte. En estas provincias onde el estandarte imperial, un dragón en espiral envuelto en llamas cósmicas coronado por una luna ascendente, símbolo de equilibrio, la armonía y la supremacía inmortal, representa la unión del sol y la luna, del orden y la magia y de la voluntad y el destino. Tenemos a Wei Jin, la capital del imperio celestial. No es solo una ciudad, es una declaración al mundo de la magnificencia de Katai, considerada por muchos como la ciudad más grandiosa jamás erigida. Se alza donde el gran río del dragón y el río de las almas se entrecruzan. Dividida en 2 mitades, la ciudad del sol, regida por el emperador dragón, y la ciudad de la luna, gobernada por la emperatriz. Wei Jin se extiende por leguas en todas direcciones.
En su corazón una montaña colosal se alza hasta tocar el cielo, sosteniendo a la mítica ciudad celestial, donde los emperadores celebran su corte y contemplan el destino de la humanidad. En este trono flotante se guarda la brújula de Wu Jing, un artefacto de poder incalculable que canaliza los vientos de la magia hacia todos los rincones del imperio, guiando sus flujos, fortaleciendo su economía, su población y sus defensas. Al norte, la frontera imperial está resguardada por el Gran Bastión, la muralla mágica más grande jamás construida por manos mortales. Por debajo de él fluye el gran río del dragón, cuyas aguas son letales para cualquier invasor que ose cruzarlas. Juntos, río y muralla son los colmillos del dragón que protege a Katai de las amenazas del caos y las hordas bárbaras. Otras ciudades notables, como Minzu, una encrucijada de comercio y riqueza, segunda en tamaño y poder solo después de Weijin. Kunlun, el pilar del cielo, la cordillera sagrada, cuna de Katai salpicada de templos ancestrales donde todavía se escuchan los ecos de los primeros dragones. Qingpo, la ciudad celestial de los astrománticos, su imponente observatorio, encaramado en la montaña celestial, lee los designios del cosmos. Zansi, el centro del poder administrativo y burocrático, donde las decisiones del imperio toman forma. La ciudad de Sugengan, refugio de la sangre de dragón, y los Sugengan, guardianes del legado místico del imperio. La montaña del viento de Jade, un bastión solitario en las llanuras de Chen. Su pico es un faro natural visible desde toda la región. Y por último, la aldea de la luna, un sagrario silencioso custodiado por los monjes dragón, donde la historia y la armonía se rezan en voz baja entre árboles milenarios. En cuanto a lugares sagrados y prohibidos en esta zona, tenemos el Bosque de la Luna, una extensión virgen que abraza las montañas Kunlun, un coto de caza ancestral de los dragones katayanos, donde habitan bestias mágicas de eras olvidadas. Entrar sin permiso es desafiar el mandato celestial y el juicio de los dragones. Y luego, la carretera imperial, la gran vía majestuosa que atraviesa el corazón del imperio. Por ella marchan caravanas, ejércitos de emisarios conectando los rincones del imperio bajo la vigilancia de la armonía imperial. Ahora seguiremos hablando de las provincias del norte y el Gran Bastión. En el confín septentrional del Imperio Celestial se extiende una tierra de hierro, humo y cenizas. Las provincias del norte, regidas por Miao Jing, el dragón de las tormentas, son la primera muralla de resistencia. En el cielo ondea el estandarte de Miao Jing, símbolo de tempestad y autoridad, mientras el trono retumba desde las murallas del Gran Bastión, protegiendo la frontera de las estepas orientales contra los horrores que moran más allá. El Gran Bastión es la joya defensiva del imperio, una muralla colosal, imponente y mágica. Tejida con piedra, poder ancestral y la voluntad misma del emperador dragón, se extiende más allá del horizonte, interrumpidamente únicamente por 3 puertas monumentales, cada una custodiada por fortalezas capaces de resistir a los ejércitos del caos. La puerta serpiente es el umbral más occidental, escamosa y sinuosa como su nombre indica. La puerta del dragón, la fortaleza central, el corazón palpitante del muro, donde Miao Jing comanda las defensas. Y por último, la puerta de la tortuga, la más oriental, vasta y robusta, última antes de que el muro se funda con las montañas del fin. Se rumorea que el Gran Bastión está vinculado mágicamente al emperador dragón, y que su caída final solo ocurriría con la desaparición del soberano celestial. En cuanto a ciudades, tenemos a Nangao, capital militar del norte, una forja viva del imperio. 9 murallas concéntricas envuelven sus talleres, donde artífices e ingenieros forjan desde juncos celestiales hasta máquinas de guerra. Su poder económico y estratégico otorga a sus señores una autonomía que pocas regiones disfrutan. Jamás ha sido saqueada. También tenemos Po Mei, la puerta entre las provincias del norte y las imperiales. Aunque marcadas por las cicatrices del caos, se mantiene siempre orgullosa. Nanli, situada en la peligrosa ruta de la pólvora. Esta ciudad sufre el aliento maldito del desierto de piedra bruja. Sin embargo, sigue siendo un nodo clave entre Shangyang y Nangao. Y por último tenemos a Wenchang, un punto de cruz y defensa fronteriza. Su nombre es pronunciado con respeto por soldados y comerciantes. En cuanto a tierras y lugares notables, tenemos las tierras de piedra y acero, llanuras endurecidas por siglos de guerra. Sus ciudades y fortalezas están construidas como bastiones, y su pueblo ha sido templado por las invasiones sin fin. El camino de terracota, la ruta sagrada y estratégica que conecta Nangao con Weijin,
Flanqueada por centinelas de terracota, esta vía es tan segura como el acero y tan impalable como él. El cementerio de terracota, un campo sagrado donde yacen los restos de los centinelas caídos, testigos silenciosos de antiguas batallas. Las minas de Nanjang, riquezas de hierro, surgen en las profundidades, alimentando las forjas de las provincias del norte y del oeste. Y por último, los montes celestiales, una cordillera sagrada, siempre nevada, donde los monjes buscan el equilibrio entre la tormenta y la contemplación. Siguiendo conociendo Cathay, ahora vamos a las provincias occidentales, que se extienden más allá de la vista, bordeadas por las montañas del duelo y abrazadas por el infame desierto de la piedra disforme, una extensión estéril donde la piedra de la disformidad emana su corrupción. En lo más profundo del desierto se encuentra la ominosa presencia de las grandes fauces, la deidad alienígena de los ogros. Aquí tenemos a Sanyang, la joya desértica. Es la ciudad más grande del oeste y la capital de las provincias occidentales. Desde sus murallas parten dos arterias de comercio y poder. La ruta de la pólvora, que conecta a Nangao en el norte y transporta armas, soldado y fuego. Y la ruta del marfil, que se extiende hasta el viejo mundo y fluye como una vena de oro entre Cathay y las tierras de Stalia y Tilea. En Sanyang, las camarillas de alquimista trabajan en las sombras, amparadas por el propio Zhao Ming. Aunque no aprobadas por el emperador dragón, gozan de libertad para experimentar y manipular la materia, y quizás algo más. En los callejones se susurra sobre la casa de los secretos, un círculo oculto de magos elementales, marginados que practican artes prohibidas. En cuanto a otras ciudades, tenemos Taizhou, ciudad escondida entre un oasis de polvo. Tenemos a Qian, un bastión fortalecido con fuerte presencia cultural de origen indio. El puerto de Hanyu, la última boca occidental del Gran Río, un junco de guerra varado, sirve como fortaleza central de esta ciudad portuaria estratégica. Y la ciudad de los monos, el límite entre la civilización y el yermo, antaño gobernada por los guerreros mono, sus templos aún resuenan con los tambores sagrados. En cuanto a los lugares notables que encontramos aquí, tenemos a la Torre de Asajair, bastión de piedra negra y jadea, amplificador mágico y escudo contra el oeste. En el año 2509 resistió el asedio del hechicero del caos Dolgan Sail, lugarteniente del infame Tamurkan, señor de los gusanos. Luego tenemos el santuario del alquimista, un sitio sagrado para quienes buscan bendición de Zhao Ming. Aquí convergen monjes, sabios y buscadores de la verdad prohibida. El desierto de la piedra disforme, un anatemático a toda vida. Solo los más desesperados cruzan su vasta extensión. Aquí se alzan los restos de Chengwu, una ciudad caída y embrujada, devorada por la llegada de las grandes fauces. Las colinas siniestras y tierras baldías de Hinshen, infestadas por hombres bestias, bandidos y espectros. Estas tierras son la sombra del imperio. Y por último, el camino roto, una ruta maldita que bordea las tierras desoladas, donde toda caravana entra rezando y sale si tiene suerte. Siguiendo nuestro viaje por Cathay, llegamos a las provincias centrales. En el centro de Gran Cathay, donde la tierra es fértil, los ríos fluyen como serpientes de cristal y la brisa huele a loto y a rosal, gobierna el sereno y erudito Yuan Bo, el dragón de Jade, de temperamento sabio y mente afilada. Yuan Bo encarna el equilibrio administrativo y espiritual del imperio. Su estandarte no es de guerra, sino de ley, decreto y estabilidad. Desde su trono en la majestuosa ciudad de Sangwu, Yuan Bo preside la corte de Jade, la máxima institución burocrática del imperio celestial. Las provincias centrales no son conocidas por sus ejércitos, sino por su riqueza agrícola, su equilibrio social y su importancia estratégica en la red fluvial de Cathay. Aquí la paz es un arte y la armonía una obligación sagrada. Los ríos que cruzan esta región conectan al este con el oeste, el norte con el sur. Son las arterias del imperio, por donde fluyen mercancías, peregrinos, sabios y marineros. En cuanto a sus ciudades tenemos Sangwu, la capital de las provincias, y sede de la corte de Jade. Se hace la confluencia de varias rutas comerciales, justo donde el camino roto se une con la gran carretera. Es el último faro de civilización para aquellos que viajan al sur o al oeste. Sus muelles rebosan de juncos de carga y su aire de sabiduría contenida. Shilong, enclave fluvial clave en la cabecera del canal Hun. Este recibe el tráfico comercial de Fuhun y es una parada venerada por los peregrinos que viajan a las montañas del cielo. Y por último, la otra ciudad es Nongchang, un centro agrícola vital y capital en la cuenca de Nongchang, región que proporciona el sustento del imperio. Rodeada de aldeas y campos, es considerada un lugar sagrado por los campesinos catayanos. En cuanto hablando de ubicaciones sagradas, tenemos la tierra de los ríos celestiales,
una región donde los monjes dragón han erigido templos a los dragones de Katai. Se dice que este lago alimenta sus aguas y que la magia fluye en la superficie. La cuenca de Nongchang, paisaje exuberante de belleza, cuna de los cultivos que alimentan a millones de aldeas y flotan sobre plataformas de madera. Y por último, el Puente del Cielo, una ciudad puente construida sobre el mismísimo lago celestial, maravilla de la arquitectura y de la magia. Sus cimientos se pierden en la niebla y sus torres parecen flotar entre las nubes. Es más que una ciudad, es una declaración de la voluntad que tiene Katai. Y siguiendo por viajeros por Katai llegamos a las puertas del este, las provincias orientales que forman el litoral del Imperio Celestial, delimitadas por el mar lejano y entrelazadas por ríos sagrados que desembocan en puertos colosales. A diferencia del aislamiento tradicional del resto del imperio, esta región abraza el comercio y la diplomacia, reflejando la visión audaz y cosmopolita de su gobernante, Jin Jin, el dragón marino. Su estandarte ondea con las olas, dorado como el sol sobre el agua. Tenemos a Fuzhou, que no es solo la capital oriental, sino la ciudad más cosmopolita del mundo de Mayus. Sus muelles reciben todo tipo de barcos y gentes, altos elfos, enanos y humanos. Aquí se habla en 1000 idiomas y se comercia con sueños. Jin Jin gobierna desde su palacio marítimo, y su mirada se extiende tanto al oeste, hacia Weijing, como al este, hacia las brumas de Nippon. Espías, piratas, emisarios y profetas caminan por igual entre sus canales, pues Fuzhou es la frontera entre el mundo y Katai. Hay más ciudades de poder, como Beichai, una ciudad costera con fama maldita. En las sombras aún susurran Zench y el culto de la piel pintada. También tenemos a Haichai, una puerta al noroeste del imperio. Sus ciudadanos comercian con tribus lejanas en tierras que rozan lo desconocido. También tenemos a Chimai, una confluencia de 3 grandes ríos, una ciudad suspendida sobre el agua hecha de puentes y pilares. Y por último, Lizhu, el astillero principal de la gran flota del dragón. Aquí se forjan los grandes barcos de guerra y más temidos. En cuanto a lugares legendarios, tenemos el monte Li Xiwu, la ciudad del amanecer, elevada sobre un acantilado que domina el estrecho hacia Nippon, embarcaciones orizadas por grúas titánicas para alcanzar sus muelles suspendidos. Tenemos el templo de Li, un santuario místico donde Jin Tuan, héroe y sabio, escribió sus memorias de Lustria y las tierras del sur. Tenemos las puertas del tiempo, amanecer, sol y anochecer, 3 puentes místicos que solo se pueden cruzar en una hora sagrada. Y por último, las llanuras de Shen, campos salvajes de frontera donde los colonos katayanos conviven con pueblos del norte. Yendo más abajo, tenemos las provincias del sur, que son la frontera viva del imperio, cubiertas de bosques de bambú, junglas ancestrales y las sobrecogedoras montañas del cielo. Esta región arde bajo el peso de su responsabilidad, que es proteger a ella a Katai de las incursiones. Li Dao, el dragón de fuego, comanda desde Funjun, enfrentando desafíos políticos, militares y mágicos. A menudo se ha tenido que aliar con el rey mono, el señor de los guerreros monos, cuyo ingenio irreverente es una espina para los dragones, pero una espada útil dependiendo del momento. La ciudad de Funjun, enclavada en la base de las montañas del cielo, es un bastión de espiritualidad. Aquí cantan los monjes, se alzan rezos y se forjan votos. El templo del Fénix, construido en forma del mítico ave bermellón, protege espiritualmente al sur. Un ala apuntando a Weijing, la otra Nangao y la mirada fija siempre al este. En cuanto a más ciudades, tenemos a Taicheng, el puerto más meridional, guarida de piratas y contrabandistas. El templo de los vientos elementales, santuario celestial construido por los monjes dragón en los picos de las montañas del cielo. Y la aldea de los hombres tigre, una población híbrida entre la bestia y el hombre. En cuanto a territorios salvajes, tenemos las montañas del cielo, una cordillera mística con picos flotantes, hogar del rey mono, de los monjes dragón celestiales y de los hombres tigre. Las tierras quebradas de Tianli, un laberinto de cañones, grietas y monstruos, un territorio maldito apenas navegado por los más osados. Las junglas de Xi'an, hogar de bestias colosales y ciudades construidas en las copas de los árboles. Y por último, la torre de Asun, una defensa extrema del sureste, contraparte de la torre de Asajair en el oeste, 2 torres que vigilan un imperio. Después de este viaje por todo Katai, vamos a hablar un poco de la magia de esta región. En el corazón de la tradición arcana de Katai yacen 2 fuerzas gemelas: Yin, la magia oscura, la profundidad, el sigilo, lo oculto, y el Yang, la alta magia, la luz, la claridad, la expansión. Lejos de ser fuerzas opuestas y corruptoras como lo son en el viejo mundo, el Yin y el Yang son considerados por los katayanos energías sagradas,
entrelazadas en la misma danza que da forma al mundo mortal. No hay corrupción en el yin y no hay fanatismo en el yang, solo el perfecto equilibrio. Los Sugengan, los más célebres lanzadores de hechizos de Katai, canalizan esta dualidad con una precisión inhumana. Son conocidos como los Sangre de Dragón, pues en sus venas corre el legado dracónico. En batalla convocan llamaradas blancas, ventiscas de hielo y estallidos de energía pura, tejida con los 8 vientos elementales. El saber del Yang, maestro del orden, combina agua, fuego, cielo y luz. El saber del Yin, guardián del misterio, fusiona madera, metal, muerte y sombras. El emperador dragón domina completamente el saber del Yang, y su consorte, la emperatriz lunar, es la encarnación perfecta del saber del Yin. Por encima de todos los mortales, los dragones de Katai dominan el arte ancestral del Feng Shi, una forma pura de alta magia comparable a la de los altos elfos. Ellos no conjuran, sino que comandan la magia. Sus palabras es hechizo y su aliento un cataclismo. En sus manos el equilibrio de los vientos elementales se convierte en arma, defensa y profecías. Por si hay un saber que define Katai, es la astromancia, la ciencia mágica del cielo. Desde antes de Temelot 2750, astrónomos imperiales servían al emperador dragón, y algunos les atribuyen la caída del meteoro que dio origen a las grandes fauces. La magia de las estrellas, los cometas y los presagios son tan poderosos que en el año 2509, cuando la torre de Asajair fue atacada por Sail el Infiel, los astrónomos de Katai invocaron un cometa ardiente que borró su vanguardia de la existencia. En las provincias occidentales, los alquimistas del saber del metal gozan de mayor libertad, gracias a la protección de Zhao Ming, el dragón de hierro. Los katayanos también utilizan amuletos y talismanes. El azabache es la piedra sagrada que se talla en cuencos, anillos y colgantes que repelen toda forma de hechicería hostil, menos el yin y el yang. Incluso las ratas han aprendido de Katai. El gran clan Eshin de los Skaven, tras siglos entre las sombras de este, absorbió la sabiduría mágica local y creó su propia tradición. La tradición del sigilo, donde los hechizos no gritan sino susurran. Aumenta la velocidad, el sigilo y la muerte sin ruido. Los hechiceros Eshin son temidos incluso por los videntes grises, y su arte oscuro está tan velado como la luna nueva. En el año 860, los magos de Katai invocaron un maremoto que hundió un arca negra. Las torres mágicas de Asajair y Asun vigilan los cielos y disipan las amenazas entre los que lleguen. Y los Sugengan y la sangre del dragón son capaces de canalizar la magia sin corrupción, una hazaña casi imposible en el viejo mundo. Y para terminar este hermoso viaje que hemos hecho por todo Katai, vamos a hablar de los ejércitos de esta hermosa facción. Empezando por la infantería, los lanceros campesinos de largo alcance. A ellos se les conoce como los guerreros del viento y el campo. Son los campesinos que cultivan los arrozales de Katai, y al llegar el llamado se alzan como murallas humanas con lanzas en mano. No están blindados en placas de jade ni protegidos por antiguos conjuros, pero en sus corazones arde la llama de la lealtad. Son incontables como las hojas en el bosque, y aunque pueden quebrarse, siempre hay más. Su sacrificio es la tierra sobre la cual se yergue el trono del emperador dragón. Su sacrificio es la tierra sobre la cual el emperador dragón gobierna. Los guerreros de Jade, estos son los escudos vivos de Katai, el brazo armado de cada ciudad, cada fortaleza y cada sendero del imperio. Estos guerreros no solo empuñan la lanza o la espada, sino la voluntad de siglos de disciplina. Su armadura brilla como el mineral sagrado del emperador y donde se alinean el enemigo tropieza y cae. Se entrenan no para la gloria, sino para resistir, siempre hasta el final. La guardia celestial del dragón. Cuando los cielos tiemblan y la tierra se estremece, descienden los elegidos del emperador. La hueste celestial, que es la encarnación de la voluntad misma. Una legión de élite forjada no solo por el acero, sino por la devoción absoluta al trono celestial. Su mera presencia en el campo de batalla transforma la desesperación en esperanza, y su furia es la cólera de los dragones hecha carne y acero. Los monjes dragón, desde los monasterios ocultos en los riscos de las montañas, estos monjes emergen como relámpagos vivientes, sin armadura, sin arma. Solo sus cuerpos, templados por la fe y la disciplina, son sombras danzantes de muerte. Han vencido no solo a sus enemigos, sino a sí mismos, trascendiendo la carne para convertirse en puños sagrados del equilibrio. En cuanto a la infantería de proyectiles, tenemos arqueros campesinos. De las aldeas más humildes surgen los guardianes silenciosos del cielo. Los jóvenes de Katai, siguiendo el ejemplo de la emperatriz de la luna, tensan sus arcos no por pago, sino por deber, y cuando el enemigo se aproxima, son los primeros en cantar con cuerdas tensadas y ojos firmes.
los artilleros de granizo de hierro, portadores de las armas más ruidosas del imperio. Estos artilleros son volcanes contenidos. Sus trabucos escupen tormentas de muerte a corta distancia, capaz de reducir a harapos a los enemigos mejor blindados. Los artilleros grúa, armados con las imponentes grúas de Katai. Estos tiradores son centinelas del horizonte. Con precisión divina lanzan proyectiles que atraviesan el aire como juicios celestiales. A su lado los escuderos sostienen el peso del arma y del deber. A su lado un escudero sostiene el peso del propio arma. Los granaderos de Nangao. Desde las forjas eternas de la ciudad del humo surgen los granaderos, heraldos del trueno. Con las legendarias bombas de trueno en sus manos desgarran los cielos y queman los campos. Son la chispa que enciende el caos entre las filas enemigas. Los ballesteros de los guerreros de Jade. Cuando la guerra exige precisión en lugar de fuerza bruta, estos guerreros alzan sus ballestas como extensión de su propia voluntad. Cada virote es una declaración de que no van a pasar. Son guardianes de murallas, torres y fortalezas. Y por último tenemos los ballesteros de los dragones celestiales. El estruendo rítmico de la ballesta dragón anuncia la llegada de la muerte encarnada. Estos tiradores, elegidos entre los mejores de la guardia celestial, lanzan lluvia de virotes capaces de desgarrar incluso la carne de demonios. Con armaduras resplandecientes y un fuego implacable en la mirada, son la respuesta divina a cualquier amenaza que haya. Siguiendo con más unidades tenemos los centinelas de terracota, silenciosos titanes que duermen en los arrozales, inmóviles bajo la lluvia de siglos, hasta que la amenaza despierte el fuego en sus corazones de piedra. Cada uno es una estatua viviente, sagrada reliquia de un tiempo en el que el emperador dragón los forjó. Los autómatas de terracota, más pequeños que sus primos legendarios pero no menos fieles, marchan entre las filas del gran ejército como heraldos de la voluntad celestial. Arcilla, hierro y espíritu les confieren fuerza, obediencia perfecta. Los hombres cuervo, hechizados con onix negro como la noche, estos espectros alados rasgan los cielos sobre el campo de batalla. Sus garras son más veloces que el pensamiento, sus embestidas un presagio de la ruina que se cierne. Los perros del templo, sagradas estatuas de piedra que cobran vida ante el ultraje, consagrados por los dioses, son símbolos de devoción y cólera divina. Montarlos en batalla es una bendición reservada solo a los más piadosos, y su rugido es una oración que parte del alma del invasor. El león de Jade, tallados en mineral más sagrado del imperio, estos leones son montañas vivientes con garras. No solo destrozan filas enemigas con un poder brutal, sino que canalizan los vientos elementales, fortaleciendo la magia de los aliados como faros místicos de poder. No solo destrozan filas enemigas con su poder brutal, sino que canalizan los vientos elementales, fortaleciendo la magia de los aliados como faros místicos del poder. Y el león azabache, negros como la noche estrellada, estos leones son guardianes arcanos que niegan el aliento mágico al enemigo. Allá donde ruge uno de estos, los hechiceros enemigos tiemblan, conjuros se debilitan y su voluntad se resquebraja. Y por último, la artillería. Tenemos el gran cañón, sostenido por los poderosos bueyes de Katai y esculpido en formas de dragón. Este instrumento de muerte lanza fuego y acero con la ira divina. Desde lo alto de los bastiones o en las llanuras de batalla hace temblar la tierra. Las baterías de cohete, de lluvia de fuego, una furia celestial concentrada en tubos de acero. Estas baterías rugen como volcanes sagrados y esparcen una lluvia ardente sobre legiones enteras. No hay muro que no atraviese ni formación que resista su danza de destrucción. Y por último, la brújula de guerra Wu Qing. Una maravilla viviente de magia y ciencia. Esta brújula no apunta al norte, sino al destino. Resonando con los vientos elementales, la brújula de guerra puede invocar rayos, tormentas e incluso lluvias de meteoritos, bajo la guía de un astrónomo de la corte celestial. Es el juicio de los cielos sobre el enemigo. Estos que hemos nombrado son los guardianes, forjados por la sabiduría del emperador dragón. No nacen, sino que se despiertan. No respiran, sino que arden con la voluntad de un imperio eterno. Y cuando el equilibrio empieza a peligrar, ellos marchan a la guerra. Desde la oscuridad del lejano 40.000 hasta los reinos donde Sigmar va. Traiciones, batallas, sangre y memoria, todo está aquí en la gran historia. Desde la oscuridad del lejano 40.000 hasta los reinos donde Sigmar va. Traiciones, batallas, sangre y memoria, todo está aquí en la gran historia. Si el lore te llama